Buenas noches a todos, bendiciones. Esta noche, vamos a leer, siguiendo el estudio que tenemos sobre la votación, que es el medio que la iglesia usa para tomar sus decisiones, aprobar o desaprobar negocios y proyectos, elegir sus oficiales, elegir su pastor, recibir miembros, expulsar miembros, etcétera, tantos asuntos que hay que estar tratando en la sesión de negocios. Y la palabra de Dios, por supuesto, nos dice cuáles son los pasos a seguir en cuanto a la votación. La mayoría es la que tiene el dominio, el gobierno, junto con su pastor, ¿verdad? Y ya vimos pues que el título general de estos estudios es la política y práctica de las iglesias del Nuevo Testamento. Con la palabra política queremos decir el sistema de gobierno en la casa de Dios. Hemos estado estudiando sobre la votación y ya tenemos como 3-4 estudios sobre esto porque es bastante amplio. Después vamos a seguir con la práctica de la cena del Señor cerrada. ¿Por qué? Y después vamos a estudiar un poco sobre la práctica de la disciplina. Ya la hemos mirado antes, pero es importante remachar un poco más sobre esto. Y después también la práctica de enviar y recibir cartas de otras iglesias hermanas para las transferencias de su membresía. Muy bien, entonces en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 dice: porque así como el cuerpo, hablando del cuerpo humano, es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, así también la iglesia de Cristo. Dice el verso 14: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuere oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado, los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Aquí pues en estos versículos anteriores podemos ver cómo el Señor no quiere que nadie tenga complejos de inferioridad, pensando, yo no soy tan capaz, un dedo no puede decir, yo quisiera hacer un ojo, o yo quisiera hacer nariz. No, dice cada uno debe contentarse con su característica, con su habilidad, con su potencial que tiene, está unido al cuerpo y eso es lo que importa, ¿verdad? Como dice, cada miembro es importante porque si no, entonces, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora dicen los versículos 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Aquí tenemos el otro lado del péndulo. Ya miramos que Dios no quiere que nadie tenga complejos de inferioridad, ni tampoco de superioridad, como diciendo, hazte a un lado, no te necesitamos, yo puedo hacer todas estas cosas acá,
con el cuerpo. Ninguna de estas dos actitudes pues es aprobada delante del Señor, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Él, en Cristo Jesús, a los que están abajo, Dios los ha levantado, y los que están arriba, Dios los ha hecho que desciendan para que converjamos todos en el mismo nivel, que todos somos iguales en la casa de Dios. Nadie es más, nadie es menos. Gloria al Señor. Verso 24 dice, porque los que nosotros son más decorosos, los miembros del cuerpo, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Qué bonito es cuando asimilamos esta enseñanza de la palabra de Dios, de la unidad del cuerpo. Sí, usted nunca ha visto en su propio cuerpo, ¿verdad?, que porque se maja con un martillazo, se da un martillazo en un dedo, en una mano, entonces la otra mano comienza a coger el martillo también, a darle a la mano derecha, ¿verdad? Que comiencen a perjudicarse uno al otro. No, es la palabra de Dios que más bien el cuerpo en conjunto se ama a sí mismo, ¿verdad? Todos los miembros están unidos, están vivificados, fortalecidos por los dos miembros, y todos los miembros se ayudan unos a otros. Se dice la palabra de Dios que así es en la iglesia. No debe haber celos, envidias, inquinas, mala voluntad, ni nada así por el estilo, pero todos debemos de ser lo suficientemente afectuosos los unos con los otros, de tal manera que tenemos empatía. Si algún hermano o hermana está en dolor, en aflicción, todos los demás debemos sentirnos así también igual, y expresárselo a esta hermana, a este hermano, a esta familia, y darle nuestra ayuda inmediatamente, ¿verdad? Y si otro hermano progresa en el trabajo o en su condición económica o lo que sea, felicitarlo y darle gracias al Señor, y mostrarle a ese hermano, a esa familia. Estamos contentos por su progreso, que el Señor les está ayudando ahora. Amén. Y eso se trata de la unidad. Cuando estamos así, entonces en la votación que se hace, en los negocios, todos vamos a estar contentos y convergiendo en el mismo pensamiento, en el mismo sentir, en el mismo deseo, y todo para la gloria de Dios y para el gozo nuestro, ¿verdad? Es triste cuando hay iglesias a veces que ni siquiera tienen sesión de negocios, no tratan asuntos de discutir o resolver, porque siempre se están peleando e insultando unos a otros. Eso es incorrecto en la casa de Dios, ¿verdad? Y por eso este pasaje es bien apropiado para que miremos, pues, que Dios quiere que estemos unidos cuando se somete un negocio para resolverse, un proyecto para llevarse a cabo, un problema que hay que resolver, que estemos unidos. O inmediatamente ahí en oración pidamos al Señor que sea el Espíritu de Dios que nos guíe, que nuestra sabiduría carnal, nuestra intención, nuestros motivos, hacerlos a un lado, pero que nos concierna el cuerpo, que nos interese toda la congregación, no solamente lo que yo siento, lo que yo quiero,
pero que unidos en concordia, en armonía, todos salgamos contentos por las decisiones que se hacen. Amén. Di varias escrituras, ¿verdad? La palabra de Dios. Por ejemplo, Romanos 12:16 dice que estemos unánimes entre nosotros, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Luego también en 1 Corintios 1:10, donde dice, hablad todos una misma cosa, unánimes, y sed de una misma mente y un mismo parecer. Amén. En Filipenses 1:27, dice que seamos en un mismo espíritu. Es la oración de Pablo para la iglesia de Filipos, a que ellos todos sean de un mismo espíritu, combatiendo por la fe del evangelio. Bueno, si no, vamos a estar unidos en nuestras resoluciones que tenemos en la iglesia sobre este asunto, sobre el otro asunto. Pues por supuesto que va a ser una iglesia débil, enclenque, coja, limitada, y el progreso del evangelio va a ser perjudicado, ¿verdad? El pastor necesita mirar que la iglesia donde él es pastor, que está pastoreando, que está guiando, están contentos, están felices, todos estamos unidos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, que es predicar el evangelio, bautizar a los discípulos, enseñarles la palabra, las doctrinas de la palabra de Dios, y ordenar otros misioneros para enviarlos al campo, para ir a otros lugares. Bueno, hay trabajo tan amplio que necesitamos hacer, pero se necesita la unidad que requiere la palabra de Dios. Un texto muy tremendamente lindo es en Efesios 4:16. Ya lo hemos leído la vez pasada, pero es bueno también leerlo de nuevo en esta ocasión. Efesios 4:16 dice, hablando sobre el mismo tema, un texto paralelo aquí que nos habla de la unidad y del beneficio de ella. Dice que, verso 15 dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, pluralmente, ¿verdad? Crezcamos en todo, como iglesia, en aquel, dice que es la cabeza, en aquel que es la cabeza, por supuesto, no desconectados de él, pero en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y dice que de quien todo el cuerpo, a quien le pertenece todo el cuerpo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas. Ve cómo habla de lenguaje, de la anatomía física, de cómo está compuesto nuestros miembros, a nuestro cuerpo, así como miramos en 1 Corintios 12, ¿verdad? Que dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Es bien descriptiva la palabra de Dios. Nos dice qué bonito que es cuando estamos todos unidos a la cabeza que es Cristo. Es igual que el cuerpo humano que está unido a su cabeza, ¿verdad? El cuello, los hombros, los ojos, los oídos, la boca, hermano, todo está unido a la cabeza. La cabeza manda los mensajes a todas las partes del cuerpo para que hagan su trabajo. Y así es con Cristo Jesús, ¿verdad? Él quiere que los mensajes que Él nos da sean claros, sean recibidos y que respondamos a todos en unidad, así como Él quiere. Amén. Así pues que, a fin de tener esta unidad, esta concordia, esta armonía,
este gozo por el cuerpo que está trabajando junto. Hay cosas que definitivamente tenemos que evitar. Por ejemplo, mencioné en la sesión pasada, ¿verdad? Que si sabemos de un proyecto que el pastor tal vez ha anunciado o ya se ha pedido que estemos orando al respecto, a que busquemos la dirección del Espíritu Santo, pero si hay, por ejemplo, críticas, hay comentarios negativos, entonces esto no va a ayudar, esto no va a ayudar. Yo vuelvo a repetir, hermanos, en esta ocasión que cada uno estemos pensando, orando individualmente delante del Señor y que nos esperemos hasta que venga la sesión de negocios, así con la palabra de Dios, con la oración, con el consejo del pastor. Entonces las cosas se van a llevar a cabo más fácilmente, va a haber más armonía, va a haber más unidad y Dios nos va a hacer que converjan todos los pensamientos, que se unan para tomar las soluciones que Él quiere. Yo soy de la idea, pues, hermanos, que fuera del cuerpo, fuera de las sesiones de negocios, no debe de haber discusiones, conversaciones, llamadas de teléfono, etcétera, etcétera. 2, 3 miembros tratando de arreglar las cosas y poniéndose de acuerdo a ver cómo van a votar. No debe de hacerse así, porque si hay células diferentes, diferentes familias en diferentes lugares y van a estar discutiendo y convergiendo sus ideas, entonces van a ser diferentes. Es mejor que en lo personal cada uno tomemos nuestra decisión en oración, o si no tenemos decisión, esperarnos para que venga la sesión de negocios y ver cuál es el voto de la mayoría al respecto. Yo dije, hermanos, que vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de Dios sobre este proceder. Por ejemplo, cuando en Hechos, capítulo 1, versos 16 al 26, esto se trata de cuando el apóstol Pedro se puso de pie, estando los 120 reunidos, así como el Señor Jesucristo les había dicho que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto, que el Espíritu Santo viniera y los bautizara y les llenara de poder para hacer el trabajo que Él ya les había encomendado. Entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 1 del libro de los Hechos, que el apóstol Pedro se puso en pie y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese en la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se levantó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Qué horrible fue la muerte de este hombre en su suicidio. Y fue notorio a todos los que habitan en Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Así pues es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba hasta allí entre nosotros, comenzando desde Jerusalén, desde el bautismo de Juan, hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, desde la congregación, siguiendo la guía, el consejo de su pastor en estos días, que era el apóstol Pedro.
dice, señalaron a dos, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando, ve todos juntos, orando, dijeron, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 5 apóstoles. La palabra de Dios dice que había 120 reunidos acá, 120 miembros, hombres y mujeres, todos juntos ahí. El apóstol como pastor presenta la situación de la necesidad de un sucesor de Judas, les dice cuáles son las calificaciones que deben de tener ellos, ¿verdad? Que deben de ser miembros de la iglesia también, bautizados por Juan el Bautista, que desde el principio han sido fieles miembros de la casa del Señor, y que de esos hombres se escogiera el que Dios les indicaría que iban a escoger. Y no, Dios puso que en las mentes, en los sentimientos, en la anuencia de cada uno se juntaran, y la mayoría votó por el hermano Matías. Así pues que a eso me refiero, hermano, pues que en sesión de negocios debemos estar todos juntos y tomar las decisiones que sean necesarias. En Hechos capítulo 6, verso 1 al 7, también se trata de los diáconos. Hay la necesidad de que haya un grupo de personas, hay miles de miembros, hay muchos huérfanos, hay muchas viudas, y parece que había una discriminación ahí, que las hermanas helenistas o griegas o familias griegas no eran tan favorecidas como las de los judíos, como que los judíos estaban recibiendo más en sus reparticiones que hacían que a los griegos. Y entonces por eso la palabra de Dios dice que los apóstoles aconsejaron que nombraran ahí 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y que los escogieran entre ellos. Y es lo que hicieron. Todos estaban ahí, y eran miles de personas. Y como se conocían entre ellos también, señalaron, ahí está la lista, ¿verdad? De los nombres, los trajeron los apóstoles aprobaron, los bendijeron, oraron por ellos. Y dice para ellos que hicieron un buen trabajo, ¿verdad? Pero toda la congregación estaba involucrada en elegir esto, ¿verdad? Y mientras estaban todos congregados, mientras estaban todos juntos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que fue tan exitoso ese negocio que al mirar el orden, al mirar que ya todo estaba solucionado, y tanto los judíos como los griegos estaban contentos con lo que se había hecho, dice que eso impactó más a la comunidad, y la predicación trajo más fruto, más resultados, de más personas salvas, y hasta aún sacerdotes de los judíos que venían y recibían a Cristo como Salvador, se bautizaban y se hacían miembros de la iglesia. Qué bonito eso, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre cuando hay unidad, cuando hay armonía, cuando tanto el pastor junto con su iglesia están juntos, haciendo las cosas juntos, el Señor derrama bendiciones. Amén. Y para mirar otro asunto más, dice también acá en Segunda de Corintios, capítulo 2, esto se trata del muchacho que había sido expulsado en 1 Corintios 5 por incesto, por fornicación. Y entonces dice la palabra de Dios acá que en el capítulo 2 de 2 Corintios, que este joven se arrepintió, le dolió mucho haber fallado al Señor, haber traído reproche, vergüenza a la iglesia, y él mismo se sentía
sumamente mal, vino a pedirle perdón a la congregación. La congregación le pide consejo a Pablo qué van a hacer en este caso. Y él les dice, verso 5, si alguno me ha causado tristeza, que es este muchacho, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, a todos los miembros de la iglesia. Ahora, le basta a tal persona, a este hermano que fue expulsado por incesto, le basta a tal persona, esta reprensión hecha por muchos. Es que claro, es que es la palabra de Dios. Eso quiere decir que la mayoría, cuando votaron para su expulsión y para someterlo a disciplina, dice que fueron bastantes, muchos. Esto ya da la idea, pues, de que algunos quizá no estuvieron de acuerdo, pero la mayoría fue la que dio el dictamen final. Y la mayoría es el 50% más uno, la mitad de la congregación más uno. A veces hay situaciones en que la votación es pareja, es 50 y 50. Entonces, el pastor no es regularmente el que vota también, es solamente la congregación, pero en un caso así como este, entonces el pastor vota también para decidir cuál es lo que se decide, ¿verdad? Pero aquí dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido de demasiada tristeza. Amén. Así pues, hermanos, que como podemos ver en el caso de Judas, en el caso de los diáconos, en el caso de incesto, el apóstol Pablo es el que da el consejo, es el que da la guía. En cuanto a los diáconos, son los apóstoles en conjunto que se dirigen a toda la congregación. Recordemos que ellos son el cuerpo docente, que les instruyen, que les aconsejan, que le dicen a la iglesia qué es lo que van a hacer. Ellos no se imponían a la voluntad de la iglesia. Y ese es el ejemplo que tenemos nosotros, los pastores también, ¿verdad? De hacer todo esto en armonía y dejar que la iglesia sea la que tome la decisión, porque es ahí donde está la autoridad del Señor Jesucristo. Amén. En cuanto al nombramiento del sucesor de Judas también, el pastor Pedro, Simón Pedro, da el consejo, menciona las calificaciones que esta persona, este candidato debe tener, y la iglesia entonces elige al candidato por votación, por la guía de Dios. Amén. Así pues, hermanos, que en cuanto al el elemento pastoral, es importante, ¿verdad?, que la iglesia se dé cuenta que para eso tiene su pastor, para que él aconseje, él guíe, él sugiera qué es lo que debe de hacerse. En 1 de Pedro, capítulo 5, dice el apóstol Pedro lo siguiente. Ruego a los ancianos, 1 de Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y la palabra anciano acá, hermanos, como lo usa la palabra de Dios, se refiere, no se refiere a la edad de las personas, ¿verdad?, en la iglesia, pero es un sinónimo de pastor. Anciano, obispo, presbítero, pastor, son sinónimos. Y dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Recordemos que esta es una carta universal dirigida a diferentes congregaciones, donde cada una de ellas tenía su pastor. Y por eso ruego a los pastores que están entre vosotros. Yo también, pastor, con ellos. Él se pone al mismo nivel.
de ser pastor, y lo era, como dijimos, pues ahí en la iglesia de Jerusalén. Y yo pastor juntamente con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. O sea, el verso 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentar es alimentar, nutrir la casa de Dios con la palabra de Dios, con la predicación, con los estudios, pero dice también, además de eso, cuidando de ella, cuidando de ella. El pastor tiene que estar con sus ojos bien abiertos, a sus oídos también, atento, alerta sobre la necesidad de cuidado, de guía, de dirección que la iglesia necesita, ¿verdad? Ese es el trabajo del pastor. Y claro, dice ahí cómo hacerlo y cómo no hacerlo, el trabajo, ¿verdad? Ok, ese es un texto. Luego, en Hebreos, antes de ir ahí, en el verso 5 del mismo capítulo de Pedro, dice en el verso 5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no quiere que haya un espíritu de rebeldía en ninguno de los miembros, de soberbia, orgullo, etcétera, resistencia a lo que se hace, ni delante de su pastor, ni delante de toda la congregación, porque dice todos sumisos unos a otros. Recuerden que estamos hablando pues de la unidad, ¿verdad? Que el ojo ama la nariz a la boca y todo lo demás, porque todos somos importantes y no queremos pues que haya desavenencia. Así como no hay desavenencia en el cuerpo humano, tampoco debe haber en la casa del Señor. Y por eso dice acá, mucho cuidado con la soberbia, mucho cuidado con el orgullo, con la pedantería, con la imposición que alguien pueda tener en la casa de Dios. A veces, hermano, hermana, si usted va a estar de mal humor y indispuesta y todo lo demás, pues mejor cállese, no diga nada en la sesión de negocios, deje que los demás digan las cosas y resuelvan las cosas, porque si usted va a estar en mal espíritu, de un tono ofensivo y todo, mejor que se calle y mejor que pida al Señor que tenga la actitud correcta, por lo menos para la próxima sesión de negocios, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios acá. En Hebreos capítulo 13, verso 7, es un pasaje, estoy muy seguro, muy conocido entre los hermanos misioneros bautistas, miembros de las iglesias bautistas. En cuanto a su pastor, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto de acordarse quiere decir pues que tiene que tenerlo presente siempre, no ignorarlo, no pasar por encima de lo que él aconseja, lo que él dice, pero más bien que imite su conducta y que imite su fe. Amén. En el verso 17 también añade, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría
y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Son consejos prácticos, pues, acordarse de su pastor, imitar su conducta, obedecerle, sujetarse a él, porque el trabajo de él es guiar la casa de Dios, ¿verdad? Para que haya progreso y haya gozo, armonía en la casa del Señor. Él elige por eso los temas de sus sermones, de sus lecciones, etcétera, de acuerdo a lo que él está percibiendo que se necesita en la congregación. ¿Por qué? Porque tiene que darle cuenta al Señor, ¿verdad? Ambos tenemos que dar, la iglesia tiene que dar cuenta al Señor de su pastor y su pastor de su iglesia también. Por eso es importante que trabajemos juntos para que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Así pues, que hermanos, una cosa más que quiero mencionar es, y con esto termino, cuando se trata pues de la mayoría en la votación, como dice la palabra de Dios acá, que no haya desavenencias, ¿verdad? Que todos estemos juntos en armonía, así como lo es el cuerpo humano. Cuando hay una decisión, vamos a suponer que en una iglesia hay 30 miembros y en un negocio 20 votaron a favor de un asunto y 10 perdieron. En el momento mismo, ahí, en ese mismo segundo que se ha determinado el negocio, los 10 hermanos que perdieron en la votación, inmediatamente deben de aceptar como la voluntad de Dios, como la guía del Espíritu Santo, el voto de los 20, unirse emocionalmente, mentalmente, espiritualmente al grupo que ganó. Nada de estar como manteniéndose ahí como con un muro en medio de los 20 y criticando y reprochando, etcétera, haciendo comentarios negativos, ¿no? Inmediatamente debe de aceptarse. Lo correcto es que los miembros que perdieron acepten como la voluntad de Dios lo que la mayoría resolvió en ese momento. Si usted no actúa de esa manera, estará muy mal. Estará muy mal. Dice la palabra de Dios, pues, que sumisos unos a otros, sujetos unos a otros, ¿verdad? Porque Dios dice que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así pues que, hermanos, esa es la disciplina a la que todos debemos de estar sometidos para la honra y gloria de Dios, para la armonía de la iglesia y para el progreso de ella, para la bendición de los perdidos que todavía necesitan conocer a Cristo como Salvador personal. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos, y en la próxima sesión estudiaremos pues sobre la cena cerrada y por qué es cerrada exclusivamente para los miembros. Dios nos bendiga, pasen feliz noche y sigamos orándonos por los otros. Amén.